presenta WowMX.tv. ¿Qué tal, amigos de la hora animal? Es un gusto estar con ustedes en un programa más. Hoy es lunes y bueno, hoy tenemos un animalito muy bonito que vamos a hablar de él, y para eso tenemos a un médico veterinario zootecnista que ya nos había abandonado, pero ya está otra vez de nuevo con nosotros, que es Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez aquí con todos ustedes. Y no los abandono, nada más los dejé un tantito, pero ya estamos de vuelta aquí para hablar en esto que es la hora animal. Claro que sí, ¿quién mejor que tú para que nos vengas a hablar de unas aves que todos hemos visto alguna vez en alguna playa? Y bueno, es un tema muy interesante, ¿te parece? Me parece perfecto, muy bien. Yo encantadísimo de compartir esto. Una ave que lo único que, bueno, en lo particular a mí no me gusta es su chillido, pero bueno, ya nos platicarás acerca de todo lo que encierra de esta ave, ¿no? Claro que sí, muy bien. Ok, Perfecto, pues vamos a comenzar, ¿te parece? claro que sí, por favor. Muy bien, pues mira, vamos a compartir y creo que ahí ya lo ves perfectamente bien. Así es. Ok, vamos a hacerla grande y listo. Ok. Pues, Sofi, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Es un placer, es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues compartiendo este pequeño tema que precisamente, como tú lo acabas de mencionar, es un grupo de aves bastante carismático para mucha gente, me incluyo. Para mucha otra gente es un grupo de aves un poco como pesadito, tienen temperamentos un poco no muy comprendidos por algunas personas. Y pues como tú lo dijiste, ¿no? Son precisamente de esas especies emblemas y esas especies que aparecen en nuestra imagen cuando siempre decimos la palabra playa, ¿no? Exacto. Entonces, siempre que nosotros decimos playa, pues creo que a nuestra mente viene una imagen más o menos así o muy similar, ¿no? Un Así. paraíso tropical, de arriba de los 30 grados centígrados, unas cervecitas al lado, un montón de gaviotas y aves volando alrededor de nosotros. Y yo creo que esto es lo que todo mundo tiene en mente, a excepción, vamos a hacer una aclaración, de aquellas personitas que les encanta la TV y hace no muchos años decían la palabra gaviota y a nuestra imagen venía la imagen de ¿no? Entonces, Ándale. gritando el nombre, ¿no? Espero que no vaya a bofetear después de que vea mi presentación. Pero siempre es bonito, ¿no? Poner este tipo de chistes para que entremos un poquito en confianza, ¿no? Oye, Realmente hablar de... Sí, ¿me decías? perdóname, yo Sí, nada sí, sí, más te quisiera preguntar de lo que tú comentaste anteriormente, claro. sol y la playa. ¿Se podría añadir aire, el aire? Sí, sí, claro, el aire, sin duda. Incluso la arena, ¿no? El agua. Hablar de este tipo de aves, como vamos a ver más adelante, pues es hablar de muchas características médico-ambientales y climáticas que intervienen directamente en la supervivencia y adaptación de este vasto grupo de especies, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, mira, pues es una gaviota, ¿no? O mucha gente va a pensar como vamos a ver más adelante, mira, aprovechando, bueno, ya, espero que no me bofetee Yáñez, entonces saludos a donde quiera que esté. Y pues vamos a hablar precisamente qué onda con las gaviotas, ¿no? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cómo las clasificamos? Pues es muy simple. Habíamos estado hablando ya en algunas ocasiones anteriores sobre cómo se clasifican las aves y las gaviotas intervienen directamente o se clasifican en los caradriformes, ¿vale? Entonces, este orden es un orden, es donde se agrupan todas las aves en órdenes, taxonómicamente hablando, y vamos a tener que ellos van a estar dentro del orden de los caradriformes. No solamente incluimos gaviotas dentro de este orden, también vamos a incluir lo que son aves costeras, gaviotas como tal y sus parientes. Cabe mencionar que a lo mejor mucha gente por ahí va a pensar, ah, pues entonces dentro de este orden van a estar también las fragatas, cormoranes,
a lo mejor los pelícanos, y no es cierto. Ellos pertenecen a otros órdenes diferentes de aves y no tienen absolutamente nada que ver con las gaviotas. Simple y llanamente existen o coexisten en este tipo de ambientes que son los marítimos principalmente y pues son otro rubro, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver. Vamos a conocer que dentro de este grupo o orden de aves que son los caradriformes, incluimos 18 familias diferentes de aves, ¿vale? No se preocupen, no tienen que aprenderse todas, esto es solamente difusión y es un dato curioso, ¿no? Que incluimos 18 familias diferentes junto con las gaviotas. Dentro de estos 18 familias vamos a tener 87 géneros distintos, o sea, ya hablar de géneros de los caradriformes ya es hablar de un gran número de especies. Vean la cantidad, podemos ir de 342 a 351 especies diferentes de aves que vamos a englobar dentro del orden de los caradriformes. Entonces es un vasto número de especies que tenemos aquí y dentro de esas especies evidentemente tenemos a las gaviotas. Ok. Y bueno, Sí. siempre vemos a las gaviotas, pues no nos fijamos bien sus características. Para nosotros vemos gaviotas y pues creemos que todas son iguales. Pero Ujú. ¿cuántas especies de gaviotas existirán? Ok, existen una gran cantidad de especies, aproximadamente 51 especies diferentes de gaviotas exclusivas. Vamos a continuar si gustas Sí, y con mucho gusto vamos a conocer algunas de ellas, ¿te parece? claro. Bien, mira, antes de entrar directamente con las gaviotas, para que la gente vaya conociendo un poquito de cómo se distribuye este grupo de los caradriformes, tenemos aquí precisamente las familias. Aparentemente no tienen absolutamente nada que ver, pero son aves que se relacionan o tienen algunas características similares. Estas nada más es para que las vayan ubicando. Aquí tenemos los carádridos, que son familias, y pertenecen aquí los chorlitos y las avefrías. Tenemos en la imagen un ejemplo que es el Caradius vociferus, ¿vale? Otro familiar cercano, no tanto, pero sí se considera familiar cercano a las gaviotas, están los escolopácidos, que son conocidos comúnmente como correlimos y agachadizas. Falaropódidos, que son los falaropos. Aquí en México tenemos algunas especies, también de las anteriores, que también se parecen. Ahí ya tenemos como que a lo mejor una similitud, ¿no? Con alguna gaviota, pero como tal, pues no son idénticos. Recurvirrostrideos, que son las abocetas o cigüeñelas, ¿vale? También aquí en los cuerpos de agua del Estado de México y de muchas partes de México los podemos encontrar. Algunos otros ejemplos tenemos aquí lo que son jacánidos, que son las jacanas, otras especies diferentes, pero también se relacionan con las gaviotas. Y así tenemos algunas otras, ¿no? Para que ustedes vayan viendo la gran cantidad y la vasta diferenciación de especies que tenemos en la actualidad. Rostradúlidos, que son los aguateros, hematopódidos, que son los ostreros. Vean, aquí a lo mejor dicen qué aves tan raras. Realmente sí son extrañas, pero no por ser extrañas no podemos mencionarlas, ¿no? Podemos mencionarlas y hablar que son parientes cercanos de las gaviotas. Dromádidos, como el chorlito cangrejero, vean, este se le llama cangrejero, chorlito cangrejero, precisamente porque, vean, está consumiendo o comiendo pequeños crustáceos. Burínidos, que son alcaravanes. Aquí en México tenemos una especie de alcaraván. Glareólidos, que son las corredoras, tinocóridos, que son agachonas, pedionómidos, que este es el torillo australiano, exclusivamente australiano. Entonces, vean la vasta cantidad de especies con las cuales podemos relacionar a las gaviotas. Chionídidos, perdón, palomas antárticas, son de climas bastante fríos. Estérnidos, charranes, aquí en México tenemos muchas, también se distribuyen en las zonas costeras y conviven y coexisten precisamente con las gaviotas. Mucha gente me ha tocado ver que las ven pasar, escucho como la gente dice, mira una gaviota bebé o mira una gaviota chistosa. Es otra especie, vean, son los charranes, ¿no? Y así podemos hablar de muchísimas, que son 18 familias que compartimos con las gaviotas, estercoráridos, que son los págalos, muy llamativos también. Sin duda, una de las aves más llamativas de este grupo, de estas familias, son los rincópidos, que son los rayadores. Vean qué aves tan extrañas, ¿no? La parte inferior del pico, que se llama anatoteca, es muchísimo más larga que la parte superior, que se llama rinoteca. Y vean, esto le da esta apariencia tan extraña a esta especie.
Alcídidos, que son los mérgulos, y yo creo que el mérgulo más importante o mayormente difundido, pues es el frailecillo, ¿no? La Fratercula ártica, eh, que tiene una similitud y tiene cierto parentesco con las gaviotas. Y ya entrando directamente con ellas, vamos a tener en cuenta, o hay que pensar que pertenecen a la familia de los láridos. Entonces, como tal, vamos a empezar a hablar de las gaviotas, mi querida Sofi. Ok. Y pues aquí está la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es Ah, un grupo extremadamente variado, es muy, muy grande. Tenemos 10 géneros diferentes de gaviotas y engloba 51 especies distintas. Entonces, cuando nosotros vamos a la playa, en ocasiones vemos, como tú dices, varias gaviotas que pensamos que es una sola especie, ¿no? Ah, mira una gaviota y no salimos de ahí, cuando realmente tenemos 51 especies distintas de este maravilloso grupo de aves. Aquí mencionamos los géneros que tenemos dentro de las gaviotas. No es necesario que se las aprendan de memoria, las pongo ahí nada más para que por curiosidad, si les da algún día la curiosidad de saber cómo son, pues las puedan buscar. Algunos géneros como Larus, Pagópila, Risa, Shema, etcétera, te las tenemos aquí. Y mira, te pongo algunas para que las ubiques, las conozcas. Tenemos, por ejemplo, del género Larus, un representante que es la especie Marinus, que es la que tenemos aquí abajo. Mira, mencionada aquí la señalo. Tenemos también del género Hydrocoleus minutus, la especie, y esta es la gaviota más pequeña que existe a nivel mundial. Es muy chiquita, ¿ok? Tenemos también aquí una especie originaria o endémica, originaria y endémica de las Islas Galápagos. Vean, es una gaviota completamente gris, la que estoy señalando, y pertenece al género Leucopheus. Entonces, originaria de Galápagos. Hay muchísimas especies, como ya vimos, y cada una tiene su característica anatómica, fisiológica y sus características que la hacen una especie, ¿no? Que hay que cuidar y respetar ante todo. ok. ¿Dónde viven las gaviotas? Pues tienen una distribución mundial. O sea, nosotros podemos encontrar gaviotas, aunque ustedes no lo crean. La primera vez que yo vi una gaviota en el borde de Xochiaca, en el lago de Texcoco, me quedé sorprendidísimo, ¿no? Porque uno tiene la imagen y tiene siempre en mente que son especies meramente marítimas, costeras o pelágicas que viven dentro o en aguas muy adentro, lejos de las placas continentales. Entonces, encontrárselas en esteros, en bahías, en aguas costeras y lagos dentro de los continentes, pues sí saca de onda, ¿no? La primera vez que yo la vi me sorprendió mucho y ya después empiezas a investigar y te das cuenta que es algo meramente normal, ¿no? Y es muy común. Entonces, nosotros podemos inferir que toda la distribución de las gaviotas es mundial. Evidentemente, cada una de las especies va a tener su distribución específica a cierta altitud en cierta región del mundo, pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las especies de gaviotas se van a distribuir y van a tener un hábitat en climas templados o fríos del hemisferio norte, ¿vale? Posteriormente también hay especies que están en el hemisferio sur y tenemos una ligera baja en cuanto a variedad de especies en la zona tropical, precisamente por algunas situaciones que tienen que ver con la disponibilidad de alimento, ¿no? De alimento natural. Bien, fíjate que hay muchas personas que no lo saben, pero normalmente las gaviotas no migran, o sea, se desplazan en zonas costeras, viven normalmente ahí, pueden introducirse un poco a lo que es la parte interna del continente, pueden alejarse varios kilómetros dentro del mar o del océano para buscar alimento, pero solamente hay dos especies que como tal sí realizan una migración, ¿no? Entonces tenemos estas dos especies, la primera es la gaviota de cola hendida, que pertenece al género Shema, la especie Sabini, y la gaviota de Franklin, ¿okay? Que es la Leucopheus pipixcan, y aquí están para que las conozcan, ¿no? Entonces, estas dos especies como tal sí tienen la característica de sí realizar migraciones, como tal, en búsqueda tanto de sitios de reproducción como sitios de alimentación. Entonces, muy importante que conozcan que pues la mayoría o casi todas las especies de gaviotas van a encontrarse en una zona como tal, con desplazamientos pequeños en búsqueda de alimento o en búsqueda de lugares de anidación, y solamente estas dos especies que acabo de mencionar sí van a realizar migraciones un poco más lejanas. Ah.
Bien. ¿De qué tamaño son las gaviotas? Mucha gente, yo me acuerdo la primera vez que vi una gaviota de niño, pues se me hizo gigantesca, ¿no? Y hasta miedo te da. Realmente sí, sí hay algunas especies que son bastante grandes. Por ejemplo, aquí tenemos la gaviota más grande o la especie más grande a nivel mundial, que es el gavión atlántico. Pertenece al género Larus, la especie es Marinus, que es la que tenemos aquí a la derecha. Aquí la estoy señalando. Y pues realmente es muy grande, llegan a sobrepasar el kilo 800 gramos, los 2 kilos andan rodando algunos ejemplares, entonces son verdaderamente grandes, pesados y tienen una longitud de hasta 78 centímetros. Mientras que la gaviota más pequeña de la cual se tiene registro como especie es la Hydrocoleus minutus, que es esta chiquita que estoy señalando, no sobrepasa los 90, 100 gramos de peso y una longitud de 25 centímetros. Entonces es un ave bastante pequeña en comparación con muchas otras gaviotas que tenemos. Por ejemplo, la Larus que nos estás comentando, podría ser una de las más populares que las Fíjate, encontramos. ajá, no es de las más populares, obviamente en la zona donde es habitante normal, sí la consideramos bastante común, pero ya en cuanto, yo creo que tu pregunta viene mucho en cuanto a nivel social, ¿no? O sea, si es una de las aves que la gente conozca o que normalmente vea. Pues no, o sea, realmente casi siempre que uno piensa en una gaviota, piensa en este tipo de aves, ¿no? O sea, aves grandes, de dorso gris, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que a lo mejor no tienen una caperuza o una capucha negra, ¿no? Que ¿Sabes? Bueno, yo las únicas que conozco son esas. ujú, Las he visto desde Marruecos hasta Canadá. O sea, estas ah, o estas. Estas. es- La Larus, la que se parece a la Larus, ajá. porque la verdad, sinceramente, yo no conozco otro tipo de gaviotas, Ujú, pero te digo, por ejemplo, en Marruecos, en una playa que se llama, perdón, Essaouira, que es ujú. preciosa, hay miles de gaviotas, o sea, de verdad, o sea, es impresionante, ¿no? Bueno, no miles, pero sí cientos, yo creo que sí. Sí, claro, ¿Por claro. qué? Porque como tú bien dices, están los bancos de comida, y pues ahí anida, ¿no? Y todo el año hay este tipo de gaviotas. Y lo que yo te preguntaba, bueno, lo que yo te comentaba al principio, viento. ¿Por qué? Porque es Mediterráneo y en el Mediterráneo hace un aire impresionante. Y ellas siempre están ahí. Sea el mes que sea, ellas permanecen ahí. Y por ejemplo, en Vancouver también hay de estas gaviotas, por eso, bueno, pensé que eran de las más comunes. Sí, sí, hay varias especies que tienen una distribución bastante amplia, o sea que tú las puedes encontrar muy ampliamente distribuidas, pero aquí ya tendríamos que hacer como que la distinción de qué especie, ¿no? Claro, Porque como mencionábamos al principio, o sea, son 51 especies diferentes. claro. Eh, Mucha gente ignora este dato, ¿no? Que son Ah, tan grandes. Es como cuando hablamos de loros o pericos, ¿no? Y te dicen, oye, pues todos los aquí vemos todos iguales. son verdes, ¿no? Pues cuántas especies de loro hay? Y te sorprendes cuando te dicen son 352 especies diferentes de loros. Aquí imagínate, no son 350, son solamente 50 especies de gaviotas distintas, pero aún así no deja de ser un número bastante alto, ¿no? Exacto. Entonces, depende mucho de la zona donde estemos y como tú bien mencionas, depende mucho también el hábitat que ya esté. Hay muchas especies, por ejemplo, la que estábamos viendo que es endémica de Galápagos, pues solamente existe en ese lugar, ¿no? Claro, Y es muy importante y evidentemente, pues si tú vas a las Islas Galápagos, probablemente sea muy común en esa zona esa especie, pero si te vas a lo mejor Marruecos, Vancouver o los lugares que tú me acabas de mencionar, no vas a ver esa especie nunca, ¿no? claro. Entonces, tenemos que hacer mucho ese énfasis de dónde y qué estemos hablando en cuanto a variedad de especies, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que tú dices. Vamos a ver ahorita más adelante algo que tú acabas de mencionar que es muy importante, Sofi. ¿Por qué están en un solo lugar? ¿Por qué no se mueven? ¿Y por qué el número va incrementando? ¿Vale? Tiene que ver con la adaptación y con la mano del hombre, que es de las especies que se ha beneficiado con la actividad humana, a diferencia de muchas otras especies que han tenido problemas de sobrevivencia. Las gaviotas han sabido aprovechar muy bien los recursos que las personas y nosotros como especie hemos dejado para ellas, ¿vale? Claro. Bien. Muy bien. Bueno, estos son los tamaños. Ya vimos la más grande, la más pequeña.
¿Cómo son o qué onda con su coloración? Bueno, pues tenemos que el plumaje de la mayoría, no todas, de la mayoría de las especies de gaviotas, pues van a tener una coloración blanca en el vientre. Ajá. Esto tiene una razón de ser. Normalmente cuando van a cazar los peces de los cuales se alimentan, al tener un color claro en el vientre, pues son muy difíciles de ver a contraluz, ¿no? A la luz solar, como los peces normalmente las verían de abajo hacia arriba. Mientras que por la parte dorsal del cuerpo y las alas van a presentar una coloración gris en varias escalas, dependiendo la especie. Esto es en la coloración adulta. Los juveniles, normalmente de casi todas las especies también, van a tener un veteado o van a ser veteadas o con manchas marrones, ¿ok? En todo el cuerpo, dependiendo la edad. Entonces, aquí como dice la diapositiva, la coloración va a depender mucho de la especie, de la edad y de la época del año, ¿ok? Esos tres factores van a influenciar muchísimo en la coloración que nosotros estemos viendo de la gaviota. Mucha gente que visita las playas, que visita las zonas donde encontramos este tipo de fauna, van a ver que, oye, mira, ya hay una nueva especie de gaviota, tiene la caperuza negra, ¿no? Y luego a lo mejor vas en 3, 4 meses y ves que ya no hay ninguna de esas y todas son blancas o manchadas. No pasa nada, es la misma y probablemente es el mismo ejemplar, solamente que cambió la época reproductiva, a lo mejor cambió el plumaje porque era juvenil y es adulto, etcétera. Entonces, mucho depende de estos tres factores en la coloración que vamos a presentar en nuestras gaviotas, ¿vale? Hay una gaviota muy bonita que es la que está en la imagen, si se dan cuenta como que sale del promedio de las gaviotas y es una gaviota rosada, ¿ok? La especialista que es la Rhodostetia rosé y no sé si alcance a ver bien en la imagen, pero tiene un color blanco rosado en todo lo que es el vientre y parte de la cabeza. Entonces es de las pocas excepciones que sí se alcanza como a apreciar una diferencia no tan blanca, sino más bien rosada, ¿ok? Muchos autores, mucha gente que estudia las gaviotas las puede clasificar o las puede dividir en dos grandes grupos. Aquellas gaviotas que presentan siempre cabeza blanca y aquellas gaviotas que presentan un capuchón o una caperuza oscura o negra en ciertas épocas del año, principalmente las épocas reproductivas. Entonces vean que el plumaje va a depender mucho de estos factores. Justamente aquí tengo un ejemplo para que veamos a qué me refiero. Tenemos la gaviota reidora, que es la Leucophtheus atricila. Y vean, aquí tenemos, voy a señalarlos con el cursor para que no nos perdamos. Este es un juvenil, ¿ok? Entonces, el juvenil, pues como yo estaba mencionando, un color más oscuro, manchado, lo tenemos bastante bien diferenciado. Después vamos a tener a lo que es el primer invierno. Vean que el plumaje ya se está sustituyendo. Aquí en la parte de las plumas secundarias y primarias de vuelo se alcanza a ver todavía este color café, ¿ah? Que después del primer invierno ya lo va a empezar a perder y empieza a ser sustituido por un color grisáceo. Igualmente en la parte de la cabeza. Es el mismo ejemplar, solamente ya tiene un primer invierno. Esta imagen que estoy señalando ya pasó al segundo invierno, es decir, segundo año de vida. Vean que ya no tenemos el color café del juvenil, ya tenemos una sustitución bien marcada de los colores grisáceos, incluso ya en la cabeza no presenta ninguna coloración marrón o café. Posteriormente, cuando son no reproductivos, vamos a tener esta coloración. Vean, ya el vientre es blanco, el pecho es blanco, la gran parte de la cabeza es también color blanca y el gris se aísla y solamente lo podemos encontrar en la parte dorsal y en la parte tanto dorsal del cuerpo como dorsal de las alas, de las plumas primarias, ¿ok? Y cuando entran en una época reproductiva donde ya son maduros y activos sexualmente, ya tenemos esta coloración, ¿vale? Mira, qué bonito. Sí, ¿Cómo? cambian muchísimo y son muy bonitas. Sí, sí, sí. Oye, Rodrigo, bueno, Sí. pues hoy con todo lo que estamos aprendiendo, nosotros si viéramos este tipo de, ¿cómo se llama? De gaviotas, diríamos que son unos pájaros, ¿no? Ujú. No, gaviotas. Entonces estamos aprendiendo cuando vayamos a la playa que son gaviotas, no son cualquier tipo de pájaro, Ok, ¿no? exactamente. Sí, ya sabemos distinguir qué onda, qué es una gaviota, cuál no es una gaviota, ¿no? En- Exactamente.
Entonces, vean, justamente esta es la gran diferencia de la época del año y la época reproductiva y la edad, ¿no? Entonces, vean los diferentes patrones de pigmentación y de variación de plumaje que podemos tener. Cuando pasa la época reproductiva, esta caperuza negra se cae y regresan a esta fase, ¿no? Entonces ya podemos estar viendo diferentes coloraciones en diferentes épocas del año, en diferentes especies de aves, ¿vale? Sobre todo las gaviotas. Bien. Eh, ¿Cuáles son los hábitos normales de una gaviota? Normalmente lo que hacen las gaviotas al amanecer es precisamente ir a buscar comida, alimento, consumirlo, bastante cantidad, guardarlo en un saco o en una estructura dentro de ellas que se llama coloquialmente buche, cuyo nombre técnico es inglubis, y es una saculación o es una bolsita que pertenece al esófago o es parte del esófago, donde pueden ir almacenando el alimento, ¿ok? Poco a poco ahí empiezan algunas enzimas a degradar este alimento, empezamos a reblandecerlo y empieza el proceso de digestión, no como tal, pero sí da comienzo ya una digestión parcial del alimento. Normalmente las gaviotas lo que hacen es comer durante todo el día y en la noche realizar la digestión. Casi todas las especies de gaviotas tienen hábitos diurnos, es decir, van a tener la actividad principal durante las horas altas del día, principalmente mañanas y tardes. Lo fuerte del calor, porque recordemos que muchas de las especies viven en zonas muy tropicales o muy cálidas, van a realizarlo en horas donde van a evitar volar en horas muy calurosas, y las especies que se distribuyen en climas templados o fríos, bueno, no tienen ningún problema salvo realizar sus actividades en horas luz. Hay una especie que hace la excepción a esto y es la que tenemos en la imagen, que es la gaviota tijereta nocturna. El género es Creagrus y la especie es Furcatus. Esta especie como tal se ha especializado en tener hábitos de alimentación nocturnos. Entonces su principal alimento son los calamares y ellas han adaptado esta característica para poder cazar durante horas de la noche. Entonces sería de las pocas excepciones en cuanto a hábitos diurnos o nocturnos que vamos a tener dentro de este grupo que son las gaviotas. ¿Qué comen las gaviotas? Bueno, pues antes de que el hombre viera las playas como una zona recreativa, antes de que la pesca intensiva entrara en acción, y antes de toda esta era moderna, bueno, pues las gaviotas eran oportunistas y se alimentaban principalmente de peces que capturaban, algunos crustáceos, algunos moluscos, gusanos de algunas partes, insectos, invertebrados. Muchas veces se les vio alimentarse de carroña, cuando por ejemplo a las playas llegaban varamientos de algunos mamíferos, algunos peces, etcétera. Bueno, pues las gaviotas se encargaban junto con algunas otras aves, como son las auras, que son sopilotes, etcétera, pues de eliminar todo este tipo de cadáveres en descomposición y obtener alimento. Se llegan, muchas especies se ha reportado que se alimentan de otras aves, incluso de otras gaviotas, de otras especies, y algunas de mamíferos medianos o pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, es una imagen verídica, tenemos una gaviota alimentándose de un conejo, ¿no? Entonces, vean que el conejo es bastante grande a comparación de la cabeza y aún así lo pueden engullir. Entonces, esto es lo que normalmente teníamos en la alimentación de las gaviotas antes de que las personas tuviésemos pues la gran, sí, el llamado a las playas y estar conviviendo con ellas de manera rutinaria, ¿no? Eh, Muchas especies se han especializado también de gaviotas en el robo de alimento. Entonces, hay otras especies como los charranes, algunos cormoranes, etcétera, que coexisten con ellas en los mismos lugares y las gaviotas han aprendido a robarles, ¿no? Entonces van, los persiguen, los están agrediendo hasta que sueltan la presa y ya las gaviotas pueden alimentarse de lo que otras especies han capturado. Y finalmente, la adaptación y el hecho de ser aves altamente oportunistas, pues han llevado al éxito de la alimentación de este grupo de especies. Un ejemplo muy característico es este, vean, es una imagen también verídica, donde una gaviota está entrando a una tienda, roba una bolsa de papitas y bueno, es especialista en abrirlas y se las comen.
Muchísima gente que nos está viendo seguramente también ha tenido la experiencia de ir a las playas y las gaviotas ya se han vuelto especialistas en el robo de el lunch, de alguna fritura, algún tipo de alimento que nosotros llevamos para la playa y se alimentan perfectamente de ellos. Eso es en grupos donde hay zonas turísticas. En zonas donde hay zona de pesca, bueno, pues han aprendido a seguir a los barcos que están haciendo las capturas y todo el pescado que no se utiliza, los residuos o los desechos, las gaviotas hacen de ahí su alimento. Entonces, son de las especies que llama muchísimo la atención cómo han aprendido a coexistir con las personas, con actividades humanas y le han sabido sacar provecho. Evidentemente no todas las actividades humanas brindan protección o brindan cierto beneficio a las gaviotas. Los derrames de petróleo, la contaminación de los esteros, la contaminación de las zonas costeras, derrames químicos, etcétera, pues también han puesto muy en riesgo de extinción a estas especies porque precisamente no se adaptan a los agentes químicos que muchas veces indiscriminadamente se arrojan a las playas. Muchas especies se atoran también con plásticos que también la gente deja ahí, bolsas, arneses para las bebidas de lata, etcétera. Son situaciones que han también marcado una situación de riesgo para estas especies. Entonces, pues hay que ver la balanza, ¿no? O sea, sí han sacado beneficio con muchas de las actividades humanas, pero también la mayoría son parte de la destrucción de su hábitat y parte de que se pongan en peligro de extinción. Entonces, hablando de la alimentación natural de estas especies, pues peces, crustáceos, moluscos, gusanos, algunas aves y algunos mamíferos entran dentro de su alimentación normal y ya tenemos algunas excepciones, sobre todo en zonas hoteleras y turísticas donde se han adaptado a consumir prácticamente de todo. Así es. Okay. Bien, hablar de la reproducción de este tipo de aves es una situación bastante bonita. La mayoría de las especies se consideran monógamas, es decir, van a tener una pareja durante toda su vida y tienen vidas verdaderamente largas. Se han hecho estudios, se han anillado algunos ejemplares y se han hecho monitoreos a lo largo de todo el desarrollo de su vida desde polluelos y se ha estimado que en vida libre llegan a sobrevivir más de 30 años. Entonces son especies verdaderamente longevas, a comparación, por ejemplo, de a lo mejor un loro o un citácido, pues no se compara, ellos llegan hasta los 80, 90 años sin problema, pero para el promedio normal de las aves, pues se considera una esperanza de vida larga. Eh, Tenemos que cuando se van a reproducir, podemos tener la separación, o sea, hay veces que no funciona, hacen pareja, sobre todo los jóvenes o los inexpertos empiezan a emparejarse y se dan cuenta que no son compatibles, ¿no? Ni hembras ni machos, pueden romper esta pareja, hacer una separación o divorcio, entre comillas, y buscar una pareja nueva. Se ha reportado casos donde los machos son escasos, sobre todo en algunos grupos o en algunas zonas en específico, donde hay pocos machos, las hembras pueden copular con un macho, dejarse copular y tener como pareja definitiva una hembra, ¿no? Por eso, a eso nos referimos con homosexualidad. Y las dos hembras pueden sacar perfectamente bien a los polluelos sin ningún problema. Normalmente, dependiendo la especie, pero normalmente entre más pequeña sea la especie en cuanto a talla y tamaño, vamos a tener que la madurez reproductiva la van a alcanzar a los 2 o 3 años de edad. Mientras más grande sea la especie, más tiempo van a tardar y pueden ir de los 4 a los 5 años de edad. ¿Ok? Entonces, esto vamos a jugarlo dependiendo qué especie queramos saber. Si es una especie de talla mediana, pequeña, bueno, pues quizás 2, 3 años. Si es una talla de especie más grande, 4 o 5 años de edad para alcanzar la reproducción. Muy bien. Una vez que tenemos nuestra pareja hecha, macho o hembra, y todo va normal, pues tienen que buscar un nido o fabricar un nido. Las gaviotas han desarrollado una adaptación bastante buena en cuanto a dónde les gusta anidar y dónde lo hacen. Se han reportado cálices o depresiones o formaciones que ellas fabrican con materia vegetal variada, donde depositan los huevos, ¿no? En forma de copita, hacen su nidito y ahí pueden depositar los huevos. Hablar de los nidos de las gaviotas, pues es hablar de varias situaciones que tenemos que tener en cuenta. Hay especies que pueden utilizar algunas como cálices, es decir, algunas depresiones o algunas como tal nidos en forma de copa.
hechos de vegetación variada, pueden ser algunos materiales de vegetación muy distinta. Hay especies que utilizan ramas, hay especies que utilizan algas, hay especies que utilizan incluso material de desperdicio como algún tipo de vegetación, pasto, etcétera. En fin, es muy variado y es lo que al ave le acomode más y lo que tenga con mayor disponibilidad para utilizar para hacer su nido. Hay otras especies que anidan en acantilados, en filos rocosos. Cuando anidan en este tipo de situaciones, normalmente utilizan las repisas que se hacen a capricho de la piedra. Entonces, muchas salientes de las piedras son utilizadas por parte de las gaviotas para colocar ahí los huevos. A veces utilizan estas repisas y las complementan con algún tipo de material vegetal para delimitar la zona donde va a ser la zona de anidación, donde van a colocar los huevos, y hay especies que no, que simplemente los colocan sobre la piedra sin mayor problema. Hay otras especies que utilizan arbustos o árboles de los lugares donde viven, principalmente zonas de manglar, algunos arbustos o árboles solitarios que están cerca de alguna ciénega o algún lago también son utilizados para anidar. Y finalmente hay muchas especies que utilizan el suelo directo para poder implementar los nidos. Algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gaviotas es que son altamente territoriales al momento de anidar o durante la época reproductiva, y también son altamente caníbales, algunas especies. Entonces, hablando de la territorialidad, se tienen reportes de muchas colonias muy numerosas de gaviotas en algunas especies donde toleran hasta 1 metro de distancia. O sea, realmente están unido aquí, al metro está otro, al metro otro. O sea, están juntitas, pegaditas, una gran cantidad de parejas reproductoras, ¿no? En algunas especies. Hay otras que están más lejanas, que tienen ciertas distribuciones a nivel mundial, donde son más escasas, ¿no? Por ejemplo, la que estábamos mencionando, la gaviota de las Galápagos, pues son tan pocas, no son muy numerosas las parejas reproductoras, y la distancia entre nido y nido puede ir desde 1 hasta 3 o 5 kilómetros. Entonces, vean la gran diferencia, es lo que hablábamos, Sofi. Depende de la especie de la que estemos hablando, podemos encontrar situaciones muy distintas para cada una de las actividades de este tipo de aves, ¿ok? Pero sí hay que tener en cuenta que son muy territoriales. Entonces cuando estemos hablando en una colonia o algo así, pues seguramente si nosotros deseamos entrar a ver a la colonia, se va a espantar muchísimo los ejemplares, vamos a tener pérdida de polluelos, abandono de nidos, fractura o ruptura de huevos, etcétera. Entonces, siempre que tengamos el acceso a alguna colonia reproductiva, no solo de esta especie, sino de cualquier otra especie, ya sea ave, mamífero, reptil, y estemos en alguna situación de reproducción, pues no hay que intervenir, ¿no? Y si se tiene que hacer, pues que sea de la mano de algún especialista, ¿vale? Bien, los huevos normalmente ponen de 2 a 3 huevos, la mayoría de las especies de gaviotas. Solamente hay una en la cual casi siempre ponen un solo huevo, y es precisamente en la gaviota tijereta nocturna, que ya habíamos conocido con anterioridad, la que se alimenta de noche y consume calamares. Obviamente, pues como son más escasos, perdón, los calamares, y es menos probable que obtenga su alimento esta especie como tal, pues la postura se reduce a uno para garantizar la supervivencia de un solo polluelo en lugar de 2 o 3 huevos como las demás especies, porque tienen mayor capacidad de alimentación, tienen mayor disponibilidad de nutrientes. La mayoría de las especies de gaviotas van a poner huevos que pueden ir de color olivo, pardo o verduzco. Muchas tienen también algunas manchas, los huevos tienen manchas para el camuflaje y evitar ser observados a distancia por alguna especie que se dedique al consumo de huevos, ¿ok? Eh, igualmente el tamaño y el peso de los huevos va a depender de la especie. Entonces el huevo más pequeño de gaviota pues pertenece a la especie más pequeña, que es la Minutus, y tenemos que pesa 19 gramos, mientras que el huevo más pesado llega a oscilar entre los 117 y 120 gramos de peso, que es precisamente de la especie más grande de gaviota que ya vimos con anterioridad. La incubación en promedio tarda 4 semanas, es decir, 31, 32 días. Siempre hay una fluctuación, no podemos establecer un número exacto de días, porque dependiendo la exposición de temperatura que tenga el huevo y la cantidad de grados centígrados a las cuales se esté desarrollando el embrión, va a depender qué número de días va a cursar.
Por ejemplo, si se hace mucho calor, estamos en una zona tropical y la hembra está por alguna situación o actividad física termorregulando más elevado de lo normal, el embrión se va a desarrollar más rápido. Si estamos en un clima o llovió, hubo mal tiempo, estuvo muy nublado, la hembra no tuvo tanta actividad, transfiere una menor cantidad de calor a los huevos, se va a tardar en desarrollar 1 o 2 días más. Entonces siempre se habla de un rango de tiempo, se tiene que en promedio para las gaviotas son 4 semanas, en días serían entre 29, 28 hasta 31, 32 días, dependiendo muchas variables y muchos factores. Bien, una vez que nacen los polluelos, son polluelos nidícolas, van a estar en el nido bajo los cuidados de los padres durante una gran cantidad de tiempo y normalmente sobreviven 2 o 1 polluelo de la nidada. Normalmente el tercer huevo o el tercer polluelo casi siempre perece, fallece, ya sea por hostigamiento del huevo mayor, o sea, del polluelo más grande, o por canibalismo de otros ejemplares de la colonia. Eh, el canibalismo es muy común en este tipo de aves, sobre todo en la gaviota plateada, que es Larus argentatus, que es la de la imagen. Es bien común que se depreden los polluelos entre ellos. Hay un reporte de una investigación que se hizo donde uno de los machos de una pareja reproductora de una colonia empezó a matar polluelos de otras parejas y llegó a tener canibalismo de aproximadamente 40 polluelos. Después se observó que este ejemplar robaba los polluelos, ya no los mataba, no los consumía y los adoptaba, ¿no? Y llegó a tener 8 polluelos diferentes en su nido. Evidentemente la mayoría falleció, murió porque él no podía alimentar a todas, ni su pareja, y terminó teniendo solamente la supervivencia de un ejemplar, ¿no? Entonces son situaciones que a veces surgen como observación y como investigaciones científicas en estas colonias de estas aves, y hay que tener en cuenta que se necesitan muchísimo más investigaciones para poder determinar el comportamiento de esta especie, ¿no? En particular, y de todos los grupos, bueno, de todas las especies del grupo de las gaviotas. Normalmente los polluelos son cuidados por los padres, ambos padres, tanto el macho como la hembra, intervienen directamente en la alimentación, cuidado y protección de los polluelos. Y si todo marcha bien, después de la tercera o séptima semana de edad, abandonan el nido. Se maneja este rango de tercera semana a séptima semana dependiendo de la especie, ¿no? Y volvemos a lo mismo, entre más jóvenes o más pequeña sea la especie, más rápido se pueden independizar o abandonar el nido los polluelos. Entre más grande sea la especie, más se tarda, ¿no? Esto es por el metabolismo. Y pues tenemos esta situación, ¿no? Que son pollitos que a pesar de que tardan cierto tiempo en el nido y son de características nidícolas, se independizan bastante rápido de los padres, ¿no? Entonces ya pueden hacer sus primeros vuelos y sus primeras capturas de alimento de manera independiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las gaviotas? Como estábamos hablando cuando estábamos hablando de alimentación, pues los principales factores que van a intervenir en el bienestar y en la supervivencia y adaptación de las gaviotas, pues es la actividad humana, por desgracia. Es la principal. Derrames o problemas ecológicos, problemas ambientales, modificación del ecosistema, contaminación, derrames de petróleos, son de las principales causas que van a provocar una disminución en la población de las gaviotas. Ya de menor escala, pero sí de manera importante, los problemas medioambientales de la naturaleza, por ejemplo, algunas situaciones referentes al fenómeno del Niño, huracanes extremadamente poderosos, categoría 5, categoría 4, pueden provocar la pérdida de hábitat de este tipo de animales y pueden provocar por ende la disminución o la migración de estas especies hacia otros lugares. Esas serían las principales causas de problemáticas referentes a la situación de riesgo de las gaviotas, ¿no? Tanto hablando de manera humana, de actividades humanas, como relacionadas a problemas medioambientales de origen natural, los huracanes y factores como migración de algunas especies, invasión de algunas especies, introducción de algunas especies por parte del hombre, pueden provocar serios daños en lugares donde se reproducen ellas. Mucha gente ha introducido a lo largo de la historia
depredadores o animales de compañía que actúan como depredadores, perros y gatos, ¿no? Entonces, las poblaciones de gaviota más susceptibles que tenemos en la actualidad o que pueden estar en cierto riesgo son esas zonas donde precisamente son pocos los ejemplares reproductivos que hay y se introducen especies que pueden depredarlas, ¿no? Sobre todo perros, gatos. En las islas también es una de las situaciones muy, muy dramática porque pues si llegan a las islas, las aves no tienen a dónde ir, son muy vulnerables a ser depredadas y se dice o se afirma que las especies más vulnerables de animales, no solamente de aves, sino de muchas especies, son las que habitan en islas, ¿no? Porque no tienen a dónde ir y si se introduce algún factor negativo, pues la población corre un gran riesgo. Dentro de las especies de gaviota que están actualmente amenazadas, tenemos la gaviota de Saunders, actualmente Saundersilarus saundersi, antes pertenecía al género Croicocephalus, pero se cambió recientemente. Ella es habitante del este de Asia, toda la costa asiática de océanos la podemos encontrar y se estima que existen menos de 2.500 parejas reproductoras de esta especie. Para aquellas personitas que no lo ubican, bueno, pues es la de la imagen. A lo mejor es muy frustrante para los principiantes pues ver una especie y ver que tiene caperuza negra, pero muchas otras también lo tienen y empezar a hacer las distinciones cuesta trabajo, pero con paciencia lo pueden hacer. Entonces, la gaviota de Saunders sería una de las que se encuentran actualmente en peligro de extinción. Otra que también se encuentra amenazada sería la gaviota relicta, que es la Ictiaetus relictus. Es originaria de Rusia y esta es una de las gaviotas que viven en lagos, ¿no? Dentro de masas continentales. No la vamos a encontrar directamente en zonas costeras ni marítimas, sino dentro del continente asiático en los lagos de Alakul y Barun Torrey, ¿ok? Entonces, esta especie se estima que existen unas 1.800 parejas reproductoras actualmente, por ende se encuentra amenazada de la extinción y pues se tienen que hacer trabajos de conservación tanto medioambiental como con la especie para garantizar la supervivencia. Y pues para no quedar mal, los mexicanos también tenemos una especie que está amenazada por desgracia, que es la gaviota plomisa, pertenece al género Larus y la especie es Hermani. Es una gaviota muy bonita si la ven, o sea, sale fuera del rango de lo común, es un poco más gris, por eso se llama plomisa. El pico es muy naranja, intenso, prácticamente rojo, se puede observar, y las patas son color negro, entonces como que rompe el esquema de los cuales estamos acostumbrados a ver a las gaviotas. Habita principalmente en la costa del Pacífico mexicano y parte de los Estados Unidos también del lado del Pacífico. Y actualmente las fluctuaciones la fluctuación de las poblaciones varía bastante, entonces no se sabe con certeza si está migrando, si se está desplazando, si está disminuyendo como tal o qué problema situacional está teniendo esta especie con respecto a la cantidad de ejemplares que hay en las poblaciones. Entonces, como no se sabe, pues se cataloga como posible amenaza de extinción para esta especie que es mexicana y se distribuye en el Pacífico nacional, ¿vale? Bien, Sofi, pues no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, algo con lo cual yo te pueda ayudar. Gracias. Bueno, creo que algunas tienen como que un puntito rojo en el pico. Sí, sí, algunas especies presentan un puntito rojo en el pico. ¿Qué quiere decir eso? Bien, normalmente es un punto que los polluelos estimulan, picotean para que los polluelos alimenten. Es un punto de referencia para los polluelos y también indican pues que el ejemplar ya está reproductivamente activo. Ah, ok. Ujú. ¿Ellas nos pueden traer alguna enfermedad a nosotros? Como tal, pueden ser portadoras de algunas bacterias, algunos virus y algunos parásitos, principalmente. Casi todas las aves acuáticas o semiacuáticas van a tener una carga parasitaria elevada, no mortal para ellas, pero sí una cantidad importante de parásitos, que evidentemente si nosotros manipulamos, sujetamos y no tenemos el cuidado de la precaución de lavarnos las manos o tener medidas de bioseguridad como el uso de guantes, cubrebocas, etcétera, desinfección, es probable que nos puedan transmitir algún patógeno, sobre todo bacteriano. Ya para una situación parasitaria tendríamos que tener algunas, pues no es tan común porque los parásitos son más específicos de especie, pero por ejemplo las bacterias sí serían una de las situaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta. Salmonella, Mycobacterium, a lo mejor alguna otra bacteria
que no sea tan común para nosotros mamíferos y sí común en ellas, pudiésemos tener algún problema si estamos inmunocomprometidos. Entonces yo recomiendo, si van a rescatar o tienen que trabajar con algún ejemplar de estas especies, siempre usar guantes, cubrebocas, gogles o lentes protectores y hacer uso perfectamente bien de lavado de manos previo y después del manejo de estos ejemplares. Ok, perfecto. Pues se nos acabó el tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos. No, al contrario. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar un lunes más con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. Wow MX.tv